Vamos a revisar algunos conceptos básicos. Eh, ya hemos visto cómo se resuelven las raíces por medio de la descomposición de factores primos. Sin embargo, vamos a hacer un repaso por si acaso se olvide en algún momento qué eran los números primos y para qué son importantes. Ok, entonces vamos a hacer este repaso de cara a que quede guardado en un video que puedan consultar en cualquier momento. Ok, se dice que los números primos son aquellos números que solo son divisibles para sí mismos, o sea, para sí mismos y para el 1, ¿ya? O la unidad. O sea, el concepto dice que los números primos son aquellos que son divisibles para sí mismos, ¿ya? Y para el 1 o la unidad que es el número 1. Pero, ¿qué significa esto de ser divisible? Ser divisible significa que se divide de forma exacta. ¿Y qué significa que sea una división exacta? Pues una división exacta sabemos que es cuando sobra 0. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver qué es esto de la división exacta y cuáles son los números primos. Ok, una pequeña cuestión. Dice que un número primo es divisible para sí mismo y para la unidad. Por ejemplo, yo ya sé que el 7 es un número primo. Ya, el 7. Ahora vamos a hacerlo más grande. El 7 es un número primo, yo ya lo sé. ¿Por qué el 7 es un número primo? Sencillo. Porque el 7 solo se puede dividir de forma exacta. ¿Para qué números? O sea que no sobra nada. A ver, si yo digo 7 dividido para 1, 7 manzanas dividido para una persona, pues a esa persona le tocan las 7 manzanas porque no tiene que dividir con nadie más. Sobra 0, ¿ya? En la división sobra 0, ¿no? 7 dividido para 1, ¿ya? Es a 7 y sobra 0. ¿Okay? ¿Ok? Es a 7 y sobra 0. Entonces por eso el 7 es divisible para el 1. ¿Ok? ¿Ya? Pero si yo lo quiero dividir, ver si es divisible para 2, el 7, o sea, es a 3, 3 por 2, 6, pero sobra 1. ¿Ya? Como sobra 1, decimos que el 7 no es divisible para 2. ¿Ya? Tampoco para 3. ¿Ya? Porque para 3 es para 2 y también sobra 1. Tampoco para 4, porque es a 1 y sobra 3. Tampoco para 5, porque es a 1 y sobra 4. Perdón, sobra 2. Tampoco para 6, porque es a 1 y sobra 1. Entonces el 7 solamente es divisible para el 1, ¿ok? Porque en la división de 7 dividido para 1 sobra 0. Y es divisible también para sí mismo, o sea, para el 7. Que 7 dividido para 7 es a 1 y sobra 0. ¿Ok? Entonces el 7 es un número primo porque solo es divisible para el 1, o sea, y para sí mismo. ¿Listo? Por eso que el 7 es un número primo. Aquí vamos a hacer unas pruebas, ¿no? Aquí decimos el 1. ¿El 1 será número primo? Pues sí, ¿no? Porque solo es divisible para el 1. 1 dividido para 1 es a 1 y sobra 0. Y para sí mismo, que vendría a ser el mismo 1. Entonces, el primer número primo sería 1. ¿Ok? El 2 será un número primo, pues sí, dividido para 1 es a 2 y sobra 0. Y dividido para sí mismo, que es a 2, es a 1 y sobra 0. Entonces el 2 también es número primo.
El 3 también es un número primo porque dividido para 1 sobra 0 y dividido para sí mismo para 3 sobra 0. Pero dividido para 2, 3 dividido para 2, ¿ya? Es a 1 y sobra 1. Entonces, si el 3 fuese divisible para el 2 de forma exacta, ahí el 3 no fuese número primo. Pero como solo es divisible para el 1 y para sí mismo, entonces sí es un número primo. ¿El 4 será un número primo? Pues veamos. El 4 dividido para 1 es divisible. De hecho, todo número es divisible para el 1 y para sí mismo. Veamos. Pero el 4, vemos que aparte de ser divisible para 1 y para el 4 mismo, o sea, para sí mismo, el 4 es divisible para 2. Porque 2 por 2 es 4 y de 4 0. Es una división exacta porque sobra 0. Entonces, el 4, aparte de ser divisible para el 1 y para el 4 y para sí mismo y para el 4, es divisible para 2. Entonces el 4 no es un número primo. 4 no es un número primo. Vamos con el 5. El 5 es divisible para 1 y para sí mismo, que es el 5. Eso lo sabemos. Para 2 es a 2 y sobra 1. No es divisible para 2. Para 3 es a 1 y sobra 2. Tampoco es divisible para 3. Para 4 es a 1 y sobra 1. Entonces, se dan cuenta que el 5 solo es divisible para el 1 y para sí mismo. Entonces, el siguiente número primo es el 5. Ya. El 9. ¿Será que el 9 es un número primo? Pues veamos. El 9 es divisible para el 1 y para sí mismo, para el 9. Todo número es divisible para el 1 y para sí mismo. Pero el 9 no es un número primo porque adivinen qué. Es divisible para 3. 3 por 3, 9 y de 9, 0. Entonces, el 9 no es un número primo. Veamos si el 6 es un número primo. Veamos. Pues el 6 así mismo es divisible para 1 y para 6, como todo número, pero es divisible para 2. Porque 3 por 2, 6 y de 6, 0. Y también es divisible para 3. Porque 2 por 3, 6 y de 6, 0. Entonces el 6 no es un número primo. Y de hecho ni un número par es número primo. Y algunos números impares, la mayoría tampoco. Pero bueno, eso será otro tema. Veamos si el 7 es un número primo. El 7 es divisible para 1 y para sí mismo. Para 7 ya lo sabemos. Para 2 es a 3 y sobra 1. Pues no es divisible para 2. Para 3 es a 2 y sobra 1. Tampoco es divisible para 3. Para 4 es a 1 y sobra 3. Tampoco es divisible para 4. Para 5, perdón, es a 1 y sobra 2. Para 6 es a 1 y sobra 1. Entonces el 7, como solo es divisible para el 1 y para sí mismo, ¿ya? Es el siguiente número primo. ¿Ok? El siguiente número primo que podemos ver, a ver, el 8 no es número primo porque el 8 se puede dividir para el 2 y para el 4 de forma exacta. El 9 ya vimos que no es un número primo. El 10 no es un número primo porque es un número par. O sea, vemos que el 10 se puede dividir para 2 de forma exacta y para el 5. Entonces el 10 no es número primo. El siguiente número primo que podemos ver, a ver si es un número primo, es el 11. El 11 es divisible para 1 y para sí mismo, para 11. Pero no es divisible para 5, que es como su mitad. Es a 2, pero sobra 1. Tampoco tiene mitad, no es divisible para 2, que es a 5, y sobra 1. Y así para el resto de números. Entonces el 11 es nuestro siguiente número primo. El 13 así mismo. El 13 no es divisible para ni un número salvo el 1 y sí mismo. Entonces el 13 es nuestro siguiente número primo. Hagamos una prueba con el 15. El 14 saben que no lo es porque es un número par. A ver, el 15. ¿El 15 será que es un número primo? Pues no lo es porque 15 dividido para 3 es a 5 y sobra 0. E incluso hay otro número al cual es divisible el 15, que es al 5, que es a 3 y sobra 0. Entonces el 15 no es un número primo. ¿Okay? Aquí tenemos los primeros números primos. ¿Ya? Y que siguen hasta el infinito. O sea, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13.
El 15, el 16 tampoco es, el 17 es el siguiente número primo, el 19 es el siguiente número primo y así hasta el infinito, solamente que no todos los números impares son los primos. Okay. El 2 es el único número par que es primo, es el único número par, el resto de números pares no son primos. Ya, ok. ¿Para qué sirve entender esto de los números primos? Es muy importante entenderlo porque con estos números nosotros vamos a sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Ya? O sea, nosotros hacemos las descomposiciones. No a partir de este número, no a partir del primer número primo, pero sí a partir de los siguientes. O sea, cuando nosotros descomponemos un número, por ejemplo el 6, ¿ya? Nosotros lo descomponemos primero con el primer número primo. El 1 nunca es el primero, o sea, primero buscando si tiene mitad. 6 dividido para 2 a 3. Si ya el siguiente número no tiene mitad, o sea, no es divisible para el 2, vamos al siguiente número primo que es el 3. El 3 dividido para 3 sí tiene tercera y es 1. Entonces este número de aquí, que es el 6, lo hemos dividido en factores primos. ¿Qué significa esto de factores primos? Factores primos significa que yo descompongo un número en dos o más números que multiplicados entre sí me dé el número que he descompuesto. Entonces el 6, que es el número al cual yo he descompuesto, ya lo descompongo en dos números, 2 y 3. Y estos dos números multiplicados deben darme 6. Y de hecho es así, 2 por 3 es 6. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en la descomposición de factores primos. Un número nosotros lo descomponemos en números más pequeños, que son números primos, que multiplicados entre ellos me dan el número que he descompuesto. ¿Okay? Voy a poner otro ejemplo. Ya, vamos a poner otro ejemplo, el último. Por ejemplo, si yo voy a descomponer el 20. Ya. A ver, vamos en orden. Primero vamos a buscar mitad. Como el 20 es par, de ley, todo número que es par tiene mitad. 20 dividido para 2 a 10. ¿Será que el 10 sigue teniendo mitad? No dejamos el 2 hasta que ya no se pueda sacar mitad. 10 tiene mitad, ¿es divisible para 2? Sí, todo número par se divide para 2 de forma exacta. Entonces 10 dividido para 2 a 5. El 5 ya no tiene mitad porque 5 dividido para 2 no es exacto. 5 dividido para 2 es a 2 y sobra 1, entonces no es exacto. Tampoco tiene tercera. 5 dividido para 3 es a 1 y sobra 2. ¿Será que tiene quinta? Claro, el 5 está en la tabla del 5. ¿No? El 5 dividido para 5 es igual a 1. Y ahí hemos descompuesto. Entonces, según esta teoría de la descomposición de números primos, este 20 yo lo he descompuesto en 2, 2 y 5. Eso significa que estos números multiplicados, el 2, 2 y el 5, deberían darme 20. Veamos. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Entonces yo el 20 lo he descompuesto en factores primos. ¿Ok? Bueno, esa es la clase de números primos. Es muy importante a la hora de resolver las raíces descomponiendo en factores primos. Muy importante entender esto de los números primos y la descomposición como tal, para qué sirve. Nos vemos en una próxima ocasión. Pasen bien.